versos 9 y 10. Leo la palabra de Dios para todos con lentitud para que la comparen con la que tienen ustedes. En todas partes, la gente habla de la manera tan buena en que nos aceptaron cuando estuvimos allá con ustedes y cómo dejaron de adorar ídolos y decidieron servir al verdadero Dios viviente. Ustedes comenzaron a esperar la llegada del Hijo de Dios desde el cielo. Él es Jesús, a quien Dios resucitó y quien nos salva del castigo que el mundo va a recibir por sus pecados. Está de moda el hebreo. Suena como misterioso, antiguo, como que así tal vez podamos comprender más la Biblia, tener un poquito de judíos, aunque sea, no solo nahuatlacas, ¿verdad? Van a una librería cristiana que más parece librería judía, por toda la parafernalia que se vende allí, de candelabros y todo lo que usan de judaica. Los cursos para aprender hebreo fuera de Maná, hay muchos y bastante caros. Y hay mucha gente interesada en el hebreo, en lo judío, en la cábala, en el Talmud, etc. No hay que olvidar que esta carta que estamos leyendo hoy se escribió en la lengua griega, en la lengua griega. El hebreo, déjeme reiterarlo, y por si no estaba, pues que lo escuche tal vez por primera vez. El hebreo no es la lengua que habla Dios, no es la lengua que habló Adán, no es una lengua santa, no es una lengua celestial. Es una lengua como cualquier otra. Si usted conoce un poco de la cultura judía actual, incluso de las películas y movimientos judíos actuales, va a ver que hay tantos sacrilegios y blasfemias en esa lengua como en cualquier otra. Solamente que en su forma más antigua era una lengua un tanto cuanto reducida en conceptos. Cuando el mundo judío se vio envuelto en el mundo griego, fue deslumbrado por la cultura. Y esto desde antes de Cristo, desde el siglo III y II antes de Cristo, ya los judíos que vivían fuera de Palestina, que eran la mayoría, hablaba y entendía el griego. La influencia griega en Palestina era muy grande también. Incluso en los últimos libros de la Biblia, como el libro de Sabiduría o el libro del Eclesiastés. Y por supuesto en los libros del Nuevo Testamento. Es importante decir esto porque la Biblia no se escribió en una sola lengua para que digamos que esa es la lengua sagrada. La Biblia se escribió en la lengua que hablaban las personas que recibieron la revelación, cualquiera que fuera esa lengua, porque Dios habla a los hombres en cada lengua que ellos tienen. Hoy nos está hablando en español, ¿o no?
En su Biblia está en español. La predicación está en español, aunque usted no lo crea. Y la Biblia se escribió en hebreo, sí, pero también en arameo y en griego. Ahora, si recordamos que la revelación es progresiva, y es una premisa, un axioma muy potente que hemos recordado muchas veces. Si la revelación es progresiva, ¿en qué parte de la Biblia se encuentra la mayor luz respecto del carácter de Dios, el plan de Dios, la redención de Dios? ¿En qué parte de la Biblia? En el Nuevo Testamento. ¿En qué parte de la Biblia el personaje central es el Mesías ya con nombre y apellido, Jesús de Nazaret? En el Nuevo Testamento. ¿Y en qué lengua se escribió el Nuevo Testamento? En griego. No es casual. ¿Usted cree que a Dios las cosas se le salen de control? Algo que él no esperaba, que fue como pura casualidad. No, el mandato de Jesús a sus discípulos fue ir a todas las naciones a ser discípulos hasta lo último de la tierra. Si ellos hubieran pretendido hacer eso en hebreo, bueno, déjenme decirles que ni los discípulos hablaban hebreo, ya se había perdido. Y las naciones a las que iban a ir, menos tenían idea del hebreo. ¿Se hubiera podido cumplir el mandato en otra lengua que no fuera la que se hablaba en todo el mundo? No. ¿Y cuál era esa lengua? El griego. El Nuevo Testamento se escribió en griego, pero no era la primera vez que la Biblia estaba en griego. Antes de eso, más de 2 siglos, casi 3 siglos, antes de que el Nuevo Testamento estuviera terminado, todo el Antiguo Testamento circulaba preponderantemente en griego. Cuando los apóstoles comenzaron a escribir sus cartas, esta primera, ¿se acuerda que esta carta que comenzamos a estudiar hace 3 domingos es el primer texto del Nuevo Testamento? ¿Sí lo recuerda? Comenzó a escribirse en la misma lengua que esa traducción del Antiguo Testamento, conocida, famosa como Septuaginta. Es la misma lengua. Los rabinos que tradujeron del hebreo al griego no eran legalistas y meticulosos que intentaban seguir una sintaxis hebrea en griego, para nada. A ellos les interesó más otra cosa. ¿Qué significaba el texto? Y eso que significa, lo vamos a poner en griego. Entonces era una traducción, interpretación, que creó nuevos conceptos teológicos. El Nuevo Testamento no solo utilizó la lengua griega de la Septuaginta, sino los conceptos teológicos de la Septuaginta, a tal grado que si tenemos hoy una Biblia en hebreo por un lado y un Nuevo Testamento por otro, hay muchas cosas que no son afines. En otras palabras, y es fuerte lo que voy a decir, pero no habría Nuevo Testamento sin el Antiguo Testamento griego, porque toda la teología es de ahí. Ahora, el griego era una lengua más desarrollada.
Yo sé que los antropólogos relativistas me van a ver feo ahorita, porque ellos quieren que supongamos que todas las lenguas son iguales. Incluso si a usted se le ocurre decir que el chatino es un dialecto, lo van a crucificar. Van a decir que es una lengua. Si el chatino ya tiene gramática escrita, ya es lengua. Si no, sigue siendo un dialecto, aunque no les guste. A ellos, ¿no? No a ustedes. Hay lenguas más desarrolladas que otras. Una lengua que tenía casi 6 siglos de filosofar era evidentemente una lengua con más conceptos que otra, que el hebreo. Por eso fue mejor posible expresar la teología de Jesucristo, sus enseñanzas, el significado de su encarnación en griego. Bueno, que esto sirva para no idolatrar el hebreo. Tome sus cursos de hebreo en Maná, eso sí, pero no idolatre el hebreo. No se deje engañar, no se deje seducir, porque si el próximo domingo viene una persona más barbona que yo, con una kipá, y les dice que les va a hablar de la Ruach HaKodesh, y que los espera el sábado, no vayan. Porque Jesucristo es el centro de nuestra fe. Ahora voy a regresar a eso. Por lo pronto, en este verso que acabamos de leer, les dice el apóstol Pablo que ellos se han convertido de los ídolos a Cristo. Y lo primero que me llama la atención es que esta palabra griega tiene historia. Quien primero usó la palabra conversión fue Platón, un filósofo griego. Antes de Cristo, no conoció a Cristo. Para Platón la filosofía era la invitación a un cambio de vida. Así que la conversión era entrar a una filosofía que efectivamente buscaba el bien, la verdad y la belleza, de tal manera que nuestra vida cambiara y llegáramos a ser sabios o contempladores de la sabiduría. Interesante, porque en nuestra época mucho de la filosofía se ve solo desde una perspectiva teórica, académica, como que es algo por acá abstruso en el mundo de los argumentos, pero no tiene nada que ver con mi vida, yo vivo como quiero. A veces. Otras, la filosofía ha servido para justificar todo lo malo que se me antoja. Como un filósofo que no ha mucho murió, francés, que se llamaba Michel Foucault, y como somos muy malinchistas, a muchos el puro apellido ya dice, oh, Foucault, suena así como bonito, ¿no? Bueno, ese señor era un violador de niños, y toda su filosofía está hecha para justificar que todo se vale. El caso de Sócrates, el caso de Platón, el caso de Aristóteles era diferente. Ellos entendían la filosofía como camino de virtud, como camino de sabiduría. Y es Pablo el primero que está familiarizado con la filosofía, con la cultura griega, y que desde su primer escrito utiliza ya algunos conceptos como este. La conversión es un cambio de vida, es un cambio en el modo de ser. En este caso, ¿de dónde a dónde? Como dirán los padres de la iglesia después, como Clemente de Alejandría, a la verdadera filosofía, que es el conocimiento de Cristo. Luego entonces dice, ustedes cambiaron, se convirtieron o dejaron de adorar ídolos. Dejaron de adorar ídolos. Quizá cuando usted lee su Biblia de
su lectura cotidiana, pase un tanto rápido ciertos versículos. El riesgo es que mantenga una gran distancia con el texto. Porque si yo leo aquí que los tesalonicenses dejaron los ídolos, y con ello doy por sentado que eso fue hace 2000 años, porque ellos tenían unas estatuas que probablemente se llamaban Mercurio, Júpiter, Atenea, Afrodita, Apolos. Pues qué bueno, ¿verdad? Nosotros no tenemos nada que ver con eso. Entonces hay una gran distancia. Ni en nuestra época, ni vivimos en Tesalónica, ni adoramos estatuas de los dioses olímpicos, ¿o sí? Entonces, ¿qué tiene que ver este verso con nosotros? Por eso digo que no leamos tan rápido. Detengámonos siempre qué implicación tiene para nosotros. Yo he puesto como título a la reflexión de hoy: los ídolos contemporáneos. Bueno, más completo. Necesidad de abandonar los ídolos contemporáneos. ¿Cuáles son los ídolos contemporáneos? Y especialmente para los que estamos aquí. Yo sé que algunos hermanos en el ámbito católico todavía debaten si las imágenes son ídolos o no. Eso fue una discusión, ha sido una discusión secular, es decir, por siglos. Finalmente, hubo emperadores y teólogos que se opusieron a la adoración de iconos o imágenes y los que la aceptaron. Si no me equivoco, debe haber sido por allá del siglo VII, donde oficialmente se aceptó la reverencia a las imágenes. Y se creó toda una teología para que no se identificara con la idolatría, porque habríamos de suponer que aquellos dioses son falsos y los santos son verdaderos, y que a los santos se les reverencia pero no se les adora. Bueno, esa discusión existe. Pero yendo más al aspecto práctico, sobre todo al ámbito popular, la medallita que la persona tiene, el crucifijo o el cuadrito que tiene en su casa, ¿esa persona siente, confía en que lo protege? ¿Sí o no? Ahí está, confiando en algo que no es Dios. Ese es el problema. Está confiando o incluso está pidiendo algo que no es Dios. Y no estoy tan lejos de una teología que se ha tratado de borrar. Me refiero a la teología católica del Segundo Concilio Vaticano, que dijo claramente que los santos habían sido ejemplos de vida, pero que no hacían milagros. Del total de los católicos romanos, ¿cuántos saben ese decreto del Concilio II? ¿Usted conoce a alguien que lo maneje? No, la gente sigue como siempre, pidiéndole a las imágenes, a las que sí se les aplica lo que decía Isaías o Jeremías o Baruch, de cualquier imagen. Tiene oídos y no oye, tiene boca y no habla, tiene pies y no camina, y como no camina, si se incendia el templo, usted lo tiene que sacar y no él a usted. Diría Isaías que son tan impotentes que necesitan que usted vaya y le sacuda el polvito. ¿Ah? ¿Usted se imagina que al Dios creador del cielo y de la tierra usted le va a sacudir el polvito? Jamás, ¿no? Pero otra cosa, se dice que no se adora, que no es latría lo que se brinda, sino dulía, reverencia. Pero he estado revisando
las oraciones, por ejemplo, a la Virgen, en nada de las alabanzas, peticiones y nombres que se le otorgan es menor que Dios. En nada. Revise las jaculatorias, los libros de rezos. No, usted concluya, ¿no? Si es adoración o habrá una manera de distinguir que no es adoración. Pero dejemos de lado ese terreno, dejémoslo de lado en tolerancia, por supuesto. No se trata de pensar que alguien que todavía no comprende muy bien su relación con la imagen se va a ir al infierno. A ver, ¿me expliqué? Mejor lo explico. A veces el no católico dice, el católico adora tal imagen, se va a ir al infierno. A ver, no necesariamente. Aquí lo interesante es, ¿cree en Cristo o no? Si no cree en Cristo, aunque fuese una persona muy culta y no adorara imágenes ni hiciera ninguna otra cosa fea, no fuera un vicioso ni nada, pero no cree en Cristo, se va a ir al infierno. Y si una persona cree en Cristo y con todos los errores que tiene y que usted y yo tenemos, vamos a entrar a la vida eterna, ¿no? Recuerde que Dios no nos va a hacer un examen de admisión en el cielo, por decirlo así. Usted se muere y llega ahí con San Pedro, y Dios no le va a decir, tienes que contestar tu examen de teología mientras revisamos aquí tu vida, porque como en la Shivá de los judíos, después de que la persona se muere, hay los ángeles buenos acusándolo, defendiéndolo, y los malos acusándolo. Si así fuera, ¿quién pasa? Capaz que ahí nos sacan nuestros trapitos al sol, nuestros videos de lo más secreto, Si el gobierno puede ver nuestro celular hasta en la última tecla que hayamos apretado, imagínense en el cielo. Pero no va a ser así, ni por un examen de teología que todos reprobaríamos, por supuesto. Es por creer en Cristo, ¿no? Sin embargo, nuestra época y a veces nosotros seguimos adorando ídolos contemporáneos. Ya no es Júpiter, ya no es Mercurio, ya no es Huitzilopochtli. Bueno, en el Zócalo sí hay unos que siguen en eso. Nosotros no adoramos a ese tipo de ídolos. Aquí solo tenemos una imagen ahí, pero no es nuestra. Pero no pasa nada, no vayan a pensar que hay que reprender o algo, no. Todo bien. No pasa nada. No adoramos piedra, no adoramos pinturas, no adoramos maderas, figuras. Estoy de acuerdo, pero no por eso usted diga, bueno, pues yo no tengo ese pecado, esa palabra no es para mí. Miren, vamos a ver cuáles son algunos de los ídolos contemporáneos. Es muy diverso el panteón. ¿Se acuerda que la palabra panteón quería decir el conjunto de todos los dioses, no? Se dice que en el hinduismo hay miles de dioses. Eso es muy diverso entonces. Voy a mencionar algunos, pero cada quien tiene el suyo. ¿Ok? ¿Qué es un ídolo? Para facilitar el asunto, algo en lo que ponemos la seguridad del futuro, a lo que recurrimos en los problemas, en el dolor, a aquello a que le dedicamos más tiempo, pensamiento, esfuerzo, dinero, que a Dios. Ve que entonces el abanico de ídolos es muy amplio y que solo usted puede examinarse y solo usted puede contestarse.
¿Cuál es el ídolo que usted tiene? En términos conscientes, racionales, usted dirá, no, yo no quiero ídolos, yo no acepto ídolos. Ajá, pero no vaya tan deprisa. Sume los minutos a la semana que ora. 20 segundos antes de cada comida, 3 minutos a la semana. ¿Cuánto tiempo ve la tele? ¡Ay! O sea, el tiempo, ¿no? ¿Cuánto ofrenda? De 500, no, de 20. No, creo que aquí traigo una de a 10. Y ahorita que salgamos se va a ir al restaurante y se va a gastar una buena lana. Pero esa no le duele. El dinero, ¿no? Las preocupaciones. Cuando usted está triste, se consuela recurriendo a Dios, orando. ¿Verdad que no? Es más fácil distraerse con algo, un jueguito, unos videos, unas cervecitas, ¿no? Ya les vi que sí. O sea, todo lo que ponemos antes que a Dios, en lugar de Dios, que en la práctica ocupa más tiempo, más esfuerzo, más dinero, más pensamiento que Dios. Eso es un ídolo. Uno de los primeros ídolos de nuestra época es el dinero. El dinero. Amamos el dinero. Todo el sistema funciona por un afán de utilidad, un afán de ganancia. Lo que lleva a este mundo a la corrupción, a todo tipo de corrupción, es en gran parte el amor al dinero. ¿Por qué? Pongamos ejemplos. ¿Por qué los productores de películas hacen las porquerías que hacen? Porque es lo que más se vende. Entonces, ¿qué los mueve? El dinero. ¿Por qué los políticos, en vez de gobernar, roban? El dinero. ¿Por qué las empresas le pagan a usted un sueldito y quieren que usted se ponga la camiseta y haga 5 tareas en vez de una? ¿Qué quieren? Dinero. ¿Por qué usted se sube al avión y cada vez los asientos son más chiquitos? Y le dicen, ¿quieres subir primero? Paga. ¿Quieres esta maleta? Paga. ¿Quieres respirar? Paga. ¿No? O sea, hay que sacar de todos lados lo más que se pueda. Los bancos, usted pone sus 100 pesitos en cuenta de ahorro y le dicen, ya te ganaste 1 centavo al año. Pero si el banco le prestó los 100 pesitos, le dice, ya me debes 300. ¿No? Todo el sistema funciona por avaricia, por deseo de ganancia, por amor al dinero. Es un ídolo. Aún en las iglesias. Esperamos tener un auditorio funcional, pero no va a ser tan lujoso, ¿eh? ¿O sí? ¿Cómo lo quiere? ¿Con alfombra roja? No. Pero a veces los predicadores, muchos predicadores ahora, programas de televisión, de radio, insisten en que usted ofrende y ofrende y ofrende. Al grado que ya no se va a llamar pare de sufrir, sino pare de pedir, ¿verdad? Porque la ganancia, dice Pablo que muchos toman la piedad, es decir, la religión, como fuente de ganancia. En el siguiente capítulo, él insistirá en que ellos en Tesalónica no hicieron eso. No les movió el amor al dinero, no le pidieron a la gente con tal de enriquecerse. Y por eso el cristiano también ofrenda equivocadamente en muchas ocasiones.
ofrenda porque le dijeron que Dios se lo va a multiplicar. Y entonces no es una ofrenda desinteresada. Si yo doy 100 pesos porque me dijeron que Dios me va a dar 200, está mejor que el banco, ¿no? Si Dios me va a dar 200, pues claro que ahí va. Que Dios me va a sanar, claro que ahí va mi carro. Nosotros debemos de dar sin esperar nada a cambio, porque el amor no espera nada a cambio y nosotros ofrendamos por amor. Ese mensaje no es tan atractivo, ¿no? Yo les aseguro que se nos llena hasta allá atrás si empezamos a predicar abundancia y prosperidad. Pero como yo digo que usted ofrende sin esperar, se me hace que hoy van a bajar las ofrendas. Acuérdense que lo que hacemos por amor no busca una recompensa. Les he dicho que pensemos en nuestros hijos. ¿Qué papá compra unos zapatos para su hijito pequeño pensando que cuando el hijo crezca me va a tener que comprar a mí 10 pares de zapatos? Toma, hijo, te doy estos zapatitos, pero no se te olvide que tú me tienes que comprar 10. ¿Alguien hace eso? Podríamos parafrasear aquellas palabras de Jesús. Si vosotros, siendo malos, sabéis dar buenas dádivas a vuestros hijos, cuánto más vuestro Padre Celestial, ¿no? Si siendo malos no hacemos eso, ¿por qué lo hacemos para Dios? Yo le di a mi hijo, le di a mi cónyuge, le di a mi amigo, sin esperar, solo por amor. Pero a Dios le doy para que me dé. ¿No cree que eso es una ofensa a Dios? No es porque Dios es paciente, ¿eh? Si no, de repente oiríamos aquí una voz atronadora: no me ofrendas, ¿eh? No me ofrendas, no me ofendas y no me ofrendes. ¿No? Más bien, entonces, el dinero. La gente mata por dinero. Todos estos asesinatos que tenemos en nuestro país, se dice que del año pasado, más de 100,000. ¿Por qué serían? ¿Por qué matan los sicarios, las bandas del narcotráfico, los políticos? ¿Por qué matan? Quieren seguir recibiendo su dinero, Lo primero entonces que tenemos que analizar en nuestro corazón, si no hay avaricia, deseo de riqueza, mezquindad. ¿Cómo se dice mezquindad en argot contemporáneo? Ser codo, ¿no? ¿Sí? Tenemos que ser cuidadosos que nada de eso esté en nuestro corazón. Si usted oye una predicación que le promete abundancia y usted se convence, hay codicia en su corazón. Si le llaman por teléfono y le dicen que usted invierta 1,000 pesos y en un mes le van a dar 10,000 y usted se la cree, hay codicia en su corazón. Y obvio le van a robar sus 1,000 pesos, ¿no? Cuidado con la codicia en el corazón. Otro de los ídolos contemporáneos es el cuerpo. Hoy adoramos el cuerpo de muchas maneras. Estos ruidos raros que oyen son las pesas del gimnasio que sueltan. Están adorando el cuerpo. Queremos, no es malo hacer ejercicio, no me vaya a malentender. Ni siquiera es malo ir al gimnasio. El problema es que hay gente que dedica muchas horas al día en eso y toda su obsesión es construirse una especie de escultura, ¿no? Antes se llamaba fisiculturismo. Ahora hay muchas variantes de lo mismo. Se vuelve un vicio, se vuelve una obsesión que lleva al orgullo. Les voy a decir un dato curioso, a ver si usted lo ha observado también. No digo que todos, aclaro. Una gran mayoría de los mejormente esculpidos en el gimnasio son poco
varoniles, por decirlo de la forma más elegante, ¿no? ¿Por qué? Romanos es muy claro. Se envanecieron y Dios los entregó a pasiones vergonzosas. Ahí está, ¿no? Pero no es la única forma de adorar el cuerpo. Otra forma es bastante paradójica. Es una especie de dualismo. Yo soy yo, pero no soy mi cuerpo. Pero eso no lo dice un creyente, ¿eh? Normalmente un creyente que no ha entendido el asunto de la resurrección sigue pensando así, que hay un yo que no es el cuerpo. Pero me estoy refiriendo a los no creyentes. Cuando un hombre dice, soy una mujer atrapada en cuerpo de hombre, noten que está distinguiendo entre lo que supone que es, en quién sabe qué yo interior, desconociendo lo que realmente es, como si fuera una prisión. El cuerpo del hombre es una prisión para su verdadera femineidad. Por supuesto que eso es un engaño, pero noten hacia dónde va ese dualismo. A permitir que el cuerpo practique y disfrute las pasiones vergonzosas de las que habla Romanos 1. Entonces se niega al cuerpo para dejarse dominar de la peor manera por el cuerpo. No sé si me explico. Toda esta idea ahora mucho más en boga de intervenir el cuerpo, y la palabra que buscaron es elegante, intervenir, yo diría modificar, echar a perder, mejor, el cuerpo. Y me pongo unos aretes que me hacen las orejas hasta acá, ¿no? O me implanto unos cuernos. Bueno, si alguien ha hecho eso, Jesucristo lo sigue amando, eso hay que aclararlo. Y lo espera y lo invita, ¿eh? Pero si no lo ha hecho, pues no lo haga. Y si ya lo hizo, piense que eso se dará cuenta, finalmente, ni le dio la paz, ni la felicidad, ni la identidad que estaba buscando. Entonces queremos cambiar el cuerpo de las maneras más extrañas ahora, inauditas. Hay quien se tatúa de tal manera que ya no le cabe un tatuaje más en el cuerpo. ¿Qué está buscando? Está buscando que su cuerpo sea lo más importante para él. Y digo paradójicamente, rechazando el cuerpo que Dios le dio para hacerse un cuerpo como Él quiere. Es decir, como Adán y Eva, que no querían lo que Dios les pedía, sino lo que ellos querían. Otro ídolo es la fama. Es un ídolo. Por supuesto, a los famosos se les llama ídolos, ¿no? Aunque sea en sentido figurado. Pero en muchos sentidos lo son. Y se vuelven personas muy peligrosas. Porque a las personas famosas, en términos populares, las invitan a ser políticos, gobernadores del estado de Morelos, y cosas así, ¿no? O los invitan a hacer comerciales y todo el mundo compra lo que ellos dicen que según está bueno. Pero peor todavía, son los principales promoventes o promotores de la perversión a los niños. Y todo el mundo lo está aceptando. Las cantantes más aceptadas, que tienen millones y millones de vistas en sus canciones, como Beyoncé, Thalía y otras, son las que promueven la mayor perversidad contra los niños. Porque es parte de la idolatría de la fama. Pero no solamente esos famosos que hacen que los jovencitos vayan a formarse horas a ver si les dan una firma, a ver si los ven aunque sea de lejos, y las muchachas se desmayan cuando los ven.
También usted quiere ser famoso. ¿Cuántas fotografías sube al Facebook y al Instagram? Ya muchos ya se agacharon mejor, ¿no? La cantidad de fotos que usted ande subiendo de su vida personal es la medida de su inseguridad. Y es la medida del hambre que tiene de reconocimiento. Así, tal cual. ¿Para qué nos andamos por las ramas? ¿No? Hay gente que hace todo porque le den un me gusta, que no sirve para nada, por tener un montón de seguidores que ni conoce y que cuando lo necesite ni van a estar allí. Pero la pasamos todo el día en las redes, viendo qué pusieron, qué subimos, qué comentamos, qué nos comentaron. Eso puede ser tan importante para una persona que cuando lo atacan por ese mismo sistema, se suicida. Jóvenes, muchos, se han suicidado por los ataques en las redes, porque sintieron afectada su fama. Fueron famosos pero para mal, para que se burlaran de ellos. Ese deseo de ser famosos, tal vez todos lo traigamos, es sutil, es muy sutil. Podríamos tenerlo los que nos paramos aquí al frente, los que nos paramos aquí al frente, los que predicamos. Tenemos que estar siempre delante de Dios, cuidando, preguntando, si no me estoy volviendo un comediante, si lo que me gusta no es pararme ahí, que todos me vean. Es posible, Yo diría que un porcentaje de pastores, pónganle el que quieran, eso hace, eso busca. Les gusta predicar para ser vistos. Oiga, pastor, pero hoy le toca lavar los baños. No, eso sí no. A donde me vean, sí, pero lavar los baños, no. Además, ni me ven. Ahora, si lavo los baños, pues tómenme un video, ¿no? ¿Para qué? Así como los políticos, tómenme un video aquí cargando un niño, para que vean qué tierno soy. Tengamos cuidado con el ídolo de la fama. Otro de los ídolos contemporáneos, yo espero que usted llegue a su casa con el martillo desenvainado, a romper ídolos, ¿verdad? En una actitud iconoclasta, o sea, que rompe ídolos. Perdón por las palabras domingueras, pero es domingo. Pero cuando uso una palabra dominguera la explico. Iconoclasta quiere decir que destruye ídolos. Porque hay personas que dicen, no, es que no vamos a comunidad porque no le entendemos a la predicación. A ver, espéreme. ¿Explicamos las palabras o no? Es más, y si no le entendió, usted se puede acercar a mí con toda libertad y decirme, pastor, no le entendí. Y yo con mucho gusto le puedo explicar. Hasta lo invito a comer. Otro ídolo que tenemos es el placer. El placer, todo tipo de placer. Vivimos para el placer. Por supuesto, la publicidad también nos imbuye, nos ofrece placer. Sus productos nos ofrecen placer si los consumimos, si los compramos. Claro que no buscamos el dolor y tampoco lo recomendamos, pero el placer por el placer ante todo, el placer inmediato, ese es el que queremos, ese es el que buscamos. ¿No dicen siempre los vendedores, en este momento tome el teléfono, porque en este momento se va a llevar 2 en vez de 1? Y ahí queremos las cosas ahorita. Ahorita. ¿Cuándo quiere usted el celular de última moda? Es real que el día que se va a vender por primera vez una cosa muy promocionada, hay filas esperando.
y en un día se terminan los productos. Queremos las cosas ahora. No estamos acostumbrados al sacrificio, al esfuerzo, a posponer. Recuerde usted que posponer el agrado es madurez. Lo posponemos en aras de un bien mayor. Pero ahora es todo lo contrario. Queremos las cosas ahorita. Y uno de los placeres más buscados y que se desea con mayor inmediatez es el sexo. Cuando decimos que no gusta hoy esperar, pues se incluye esta parte sexual. Antes los jóvenes al menos sabían o más o menos aceptaban que era prudente esperar hasta el matrimonio, ¿no? Al menos lo intentaban. Pero ahora no esperan. Bueno, los niños de secundaria tienen relaciones sexuales. En las primarias se está promoviendo el uso de preservativos y que los niños se toquen y que haya clases ejemplificando lo que es una relación sexual en las primarias. ¿No suena demasiado caduco, mojigato, retrógrada decir que hay que esperar? Si tengo hambre, ¿por qué voy a esperar por unos tacos? Si tengo deseo sexual, ¿por qué voy a esperar? Si es natural, no pasa nada. Este es el engaño, uno de los engaños más difundidos por el diablo. Aquí pocas veces mencionamos a ese personaje, pero sí existe y trabaja. En el siguiente capítulo vamos a ver cómo Pablo afirma que Satanás le ha impedido ir a Tesalónica. Y las hermanas estudiaron un libro de cómo actúa el diablo todo el año pasado. Una de las formas en que el diablo ha engañado a la gente, le voy a llamar la trivialización del sexo. Que se habla mucho de sexo, sí. Que en otras épocas también, no tanto, eso sí, no tanto. Pero ¿en qué consiste el discurso sexual predominante? Que hagas lo que quieras, como quieras y cuando quieras, y no pasa nada, ¿no es cierto? Eso se llama la trivialización del sexo. Es algo tan simple como si gustas una pastillita de menta, pues sí, me la como y qué. Claro, el primer problema es que sí pasa. Que pasan muchas cosas dolorosas, tristes, destructivas, tanto en el cuerpo como en el alma, como en el espíritu. Y muchos de los jóvenes tienen esa duda sincera. Los jóvenes, bueno, los adolescentes se fueron a su clase, pero ya desde su edad está esa duda sincera. ¿Por qué esperar hasta el matrimonio? El mundo dice que no, que eso no es necesario. Y entonces, además de que sufrimos las consecuencias que nadie nos anuncia, porque en todos esos videoclips donde se sugiere desde mujeres semidesnudas hasta relaciones, formas parodiadas, hasta las películas donde el hombre araña no se casa y simplemente ya se va con la muchacha, y es el héroe de los niños, ¿no? Nunca nos van a decir las consecuencias, ¿o sí? O en la película del hombre araña sale cuando ella se embarazó y él la abandonó. ¿Verdad que no sale? ¿O sale cuando a Batman le pegaron el SIDA? No nos van a decir las consecuencias. No nos van a decir las rupturas, los sufrimientos, las depresiones, los suicidios. Parece que todo es muy fácil y
intrascendente. Pero también se trivializa, se superficializa el sexo porque olvidamos el poder y la santidad del sexo. ¿Quién creó el sexo? Un señor rojo con cuernos, pata de chivo. ¿Sí o no? Así se imaginó al diablo en la Edad Media porque se identificó al pecado con lo sexual y entonces el diablo tomó la forma de una especie de dios griego que impulsaba a los hombres a las orgías, bueno, a las mujeres también, ¿no? Y entonces era ese diablo sexual. ¿Es el diablo el creador del sexo? ¿Quién es el creador del sexo? ¿Quién lo hizo usted hombre? ¿Y quién lo hizo mujer? ¿Y quién lo hizo de en medio? Dios no. Dios nos hizo hombres y mujeres, ¿ok? Dios nos hizo hombres y mujeres. Él es el creador del sexo. Y digo que es una fuerza poderosa y santa porque cuando leemos en Génesis, se unirá el hombre a su mujer y serán una carne. No está hablando del registro civil, no está hablando de la ceremonia de la iglesia, no está hablando de que la mujer le dice, saca la basura y lava los trastes. Está hablando de otra cosa. En el momento en que el hombre y la mujer se unen, ya no son dos, sino uno. Y la mejor demostración de este principio, en 1 Corintios 6, es que nosotros también somos un cuerpo con Cristo. ¿Por qué somos un cuerpo con Cristo? Porque somos la esposa de Cristo. Somos uno con Cristo. El sexo es una fuerza poderosa porque convierte a dos personas en una. Es una fuerza santa porque quien la creó es Dios. Y quien decidió que esa unión sea la base de un amor es Dios. Entonces es santa y es poderosa. Entonces, ¿en qué radica el engaño del diablo? En hacernos pensar que podemos unirnos con cualquiera. Unirnos, no diría unirnos, el engaño es disfrutar al otro como instrumento de mi placer. Eso. Tú puedes disfrutar al otro, a la otra, como instrumento de tu placer y punto. ¿No supiste ni cómo se llamaba? ¿Cuál es el problema? Ya disfrutaste, ¿no? El problema es que hacer eso no le quita al sexo su poder unificador. Si yo pongo pegamento en estas dos hojas, quiera o no quiera, pues las hojas se van a pegar, ¿o no? Esa es la relación sexual. Pero si yo las pegué y en 5 minutos digo, no, ya no, ¿qué va a pasar? Ay, mi bosquejo, ya no le voy a poder leer. La voy a maltratar, ¿no? Las personas se van a romper. Eso va a pasar, eso está pasando. Los jóvenes creen que son muy libres, que son muy divertidos, que están gozando mucho de la vida, porque le dan rienda suelta a lo que los arrastra, es decir, las pasiones, con hombres y con mujeres indistintamente. Pero eso no les está dando ni la paz, ni la felicidad, ni el sentido de la vida, ni la trascendencia. A lo único que lleva es a buscar el placer cada vez de maneras más extrañas, más raras, más destructivas. Y ya no me satisface tomarme unas copas, pues fumemos mota. No, pero la mota está muy suavecita, pues mejor olemos un poco de cocaína. No, pero pues ahora está de moda, no sé, el cristal, ¿no? Y así, cada vez queremos más y más y más, en todos los sentidos. Porque el ídolo, uno de los dioses principales, es el placer. E insisto, aquí no vamos a pedir que nadie levante la mano, pero usted examínese. ¿Hasta qué punto el deseo de fama, el deseo
de su cuerpo, el placer, el sexo mal usado, destructivo, ha estado dominando su vida. Muy cercano a esto del placer está la diversión. ¿Qué queremos? ¿Qué buscamos en una película? ¿Que sea de arte? ¿Que sea de protesta política? ¿Que sea de reflexión filosófica? ¡Ay, no, qué aburrido! Yo me quiero divertir, ¿o no? ¿Qué buscamos en los deportes? Bueno, eso es que usted ve desde el sillón. ¿Qué buscamos? Divertirnos. ¿Qué buscamos en una fiesta? Y en casi todas las cosas que hacemos. En todo lo que nos sale en nuestro celular, los jueguitos, los videos, las redes, los amigos. ¿Para qué nos reunimos con los amigos a tomar? ¿Para aburrirnos o para entristecernos? Para divertirnos, ¿no? O sea, lo que más nos gusta, nos interesa y buscamos ávidamente es la diversión. Fíjese qué curioso que la etimología de divertir es separar, divergir. Y es que realmente cuando usted no busca más que divertirse, se está partiendo en su ser, está perdiendo su integridad. Nos divertimos con el celular, las computadoras, los juegos. A veces yo me subo al metro, quiero contestar un mensaje o algo, pero me siento mal porque todos van con el celular en la mano, igual como yo también. Me acuso. Todo el mundo va ahí. Y ahí de metiche digo, ¿qué está haciendo? Jugando jueguitos. Cuando antes uno se iba al metro con un libro, observe. Cuando vayan en el metro, ¿cuántos traen libro? ¿Cuántos están viendo el celular y no lo sueltan? ¿Cuántos hijos no platican con los papás? Ni en la comida porque están en su celular. Llegaron las visitas y los jóvenes atienden a las visitas, platican con las visitas o están en su celular. Usted llega a una casa y ni conoce a los adolescentes porque ni hablaron, bueno, ni alzaron la cara, ahí estaban en su celular. Eso es un ídolo porque dijimos que aquello a que le damos más tiempo, aquello en donde buscamos nuestra gratificación. Y ese es el principio de toda adicción. Adicción a lo que quiera, adicción al trabajo, adicción a las compras, adicción al ejercicio físico, adicción al alcohol, adicción a las drogas, adicción a las apuestas, la que quiera. Toda adicción es la búsqueda de una gratificación frente al dolor. ¿Cómo olvidamos este mundo en el que estamos viviendo? Incluso la falta de atención de los padres. Hay que divertirnos. Ya no tenemos nodriza, niñera, ahora tenemos celular. Y lo triste es que hay unos papás tan, no les digan, pero insensatos. Hay que decir lo quedito, no nos vayan a oír en la internet. Insensatos. Ay. Ahí está el micrófono. Que les dan una tablet al niño de año y medio. Mejor operen el cerebro más fácil. Cuidado. El placer, la diversión estará siendo mi ídolo, el que me consume más tiempo, el que me consuela, el que busco cada vez que tengo un dolor, un problema, un mal recuerdo. Otro ídolo. Bueno, quiero añadir, ¿por qué buscamos la distracción en vez de Dios, no? Otro ídolo que tenemos generalizado, pero tremendamente generalizado, es la estupidez. Ay, pastor, eso es una grosería. No, no es una grosería.
Estupidez quiere decir torpeza para comprender. Torpeza, lentitud para buscar el significado profundo de las cosas, las consecuencias de las cosas. El libro de Proverbios le llama también necedad. No es falta de inteligencia. Con la estupidez no me estoy refiriendo a que alguien sea tonto, que vaya mal en la escuela o va a decir, no, yo saco 10, de estúpido no tengo nada. No. Puede ser muy inteligente. Acuérdense de Dietrich Bonhoeffer, el teólogo que ahora van a empezar a leer las mujeres en el grupo. Él estaba sorprendido por qué personas tan cultas e inteligentes como muchos intelectuales de Alemania estaban con Hitler. El problema no era la inteligencia, no eran las personas tontas solamente. Era que ni las personas inteligentes quieren ver las cosas en profundidad. No son humildes para reconocer el error y buscar el significado y las consecuencias. Por eso Bonhoeffer decía que la estupidez es resultado de la ideología. Romanos 12 dice que es el molde del mundo. Y nos invita a romper el molde del mundo. Si nosotros estamos caminando con las maneras en que todo mundo piensa, entonces nos están troquelando con ese mismo molde, como galletitas que todas salen iguales, ¿no? Tenga cuidado cuando usted empieza a pensar igual que todos. Pregúnteselo hasta de las cosas más sencillas. ¿Por qué yo quiero estar a la moda como están todos? Una persona de pensamiento profundo no le interesa la moda. No le interesa, simplemente no le interesa. Pregúntese usted, ¿por qué quiere ir a donde todos van? ¿Por qué quiere ver exactamente las mismas películas? Una de las cosas más terribles es que cuando usted veía la cartelera, en los 50 cines de la ciudad estaba la misma película, ¿no? Eso es una manipulación. Bueno, ahora con las plataformas le van a sugerir y le van a bombardear con lo peorcito. ¿Por qué? ¿A usted le gusta eso? Pregúntese, ¿por qué me gusta? Algo está mal. Si yo pienso como toda la gente, a ver si no me veo demasiado duro, sea indulgente conmigo si es así. Ahora que empiece el mundial, si usted se desvive por eso, pregúntese, ¿y por qué? ¿Por qué me interesa a mí unas personas que ni conozco pateando un balón allí? Que ni yo gano ni yo pierdo, ¿no? A ver, ¿por qué supongo, como la mayoría, que los políticos dicen la verdad? Ahora sí me van a correr aquí. Tenga cuidado. ¿Usted cree que los alemanes no creían que Hitler decía la verdad? Claro, Hitler decía la verdad. Necesitamos recuperar el pueblo alemán, necesitamos recuperar nuestro espacio vital, necesitamos recuperar nuestra superioridad. Ah, pues claro, qué bien, todos estamos de acuerdo. No pensemos como todos. Si yo hiciera una encuesta ahorita, ¿cuántos están de acuerdo con la eutanasia? Más de la mitad diría que sí. Y luego otra encuesta sobre el aborto, muchos dirían que sí, ¿no? Y así me sigo. Y la pregunta es, ¿por qué piensa como el mundo? Y como ya les veo unos signos de interrogación arriba de la cabeza, si quiere, se acerca y me dice, oiga, pastor, ¿por qué dijo eso de la eutanasia? Y le paso mi artículo con todo gusto, ¿verdad? Y como eso, muchas cosas. Oiga, pastor, pero ¿las personas con atracción por el mismo sexo no nacen?
si nacieran, ¿serían culpables o es pecado original? Pues no nacen. No piense como todo el mundo piensa, por favor. Y si usted piensa como piensa la mayoría de la gente, imagínese sus pobres hijos. ¿Cómo usted los va a guiar, los va a libertar, los va a cuidar para que no los arrastre aquella marea si usted no es capaz de ver un poco más allá? ¿Por qué la estupidez es un ídolo? Porque es muy cómoda. Porque así estamos bien. Porque no quiero que me señalen, que me rechacen, que me ataquen. Ni siquiera quiero pensar. Por eso a mucha gente no le gusta la predicación o no le gusta la filosofía, porque eso de pensar, ay no, qué aburrido, qué molesto, así estamos tranquilos, ¿no? Los filósofos son como una especie de locos, ¿no? No pensemos. Pero detrás, decíamos, está el diablo. Jesús dice, amaron más las tinieblas que la luz, porque sus obras eran malas. ¿Por qué nos gusta estar en la oscuridad? ¿Por qué está cómoda la oscuridad? ¿Por qué la estupidez que nos mantiene en la oscuridad es tan soportable? Es preferible a meternos en problemas. ¿Por qué? Porque detrás está esa pregunta de Jesús o esa afirmación de Jesús. Amaron más las tinieblas que la luz, porque sus obras eran malas. Ay, ya me pasé. Hoy vamos a hablar del verso 9 y 10, ya nomás, creo que ni del 9. No acabamos el 9. Está bien. Vamos a dejarlo aquí, pero vamos a casa con el martillo, ¿sí? ¿Qué quiere decir eso? Vamos a llegar a derrumbar estatuas, ídolos. Si Dios quiere, el próximo domingo veremos el contraste entre el ídolo y por qué Pablo le llama Dios vivo. Pero por lo pronto hay que identificar con humildad y huyendo de toda estupidez nuestros ídolos. Los judíos creían en Jehová, pero al mismo tiempo adoraban otros dioses. Cuando yo hablo de estos ídolos, no estoy hablando de los que van pasando allá en el tianguis. Estoy hablando de nosotros. Adoramos a Jehová, adoramos a Jesús, más nuestros queridos ídolos. ¿De acuerdo?